Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Hola, hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Morada Noticias y a esta emisión de martes 9 de febrero del 2021. Un día muy especial para nosotros y ahora les contaremos por qué. Ya sé que ustedes se estarán preguntando, y esa voz la conozco, pero no es habitual. Resulta que nuestra querida Laura se tomó un par de días de descanso y por eso yo estoy hoy al mando del noticiero parchado, punquero y pirata que es Morada Noticias. Yo soy Joelis Ávila, editora de Ciudad, y les cuento que hoy en Poder hablaremos de los 30 años de la Asamblea Nacional Constituyente con David Pareja. En Habitar, ¿se acuerdan que al principio les dije que hoy era un día muy importante para nosotros? Hoy se celebra el Día del Periodista y no solo queremos celebrarlo con bombos y platillos, sino también con una historia, la del Parque del Periodista con Kate Ríos. Y en placer les presentamos a Fernando Jaramillo, uno de esos escritores parchados con Jace. Esto es Morada Noticias y Mafe Castañeda, cuéntanos, ¿qué hay en la cartelera de hoy? Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Hola, hola, feliz martes para todos. Yo soy Mafe y aquí llego con los datos del día. Imagínense que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que aumentó la recompensa por información efectiva que lleve a la judicialización y captura de cualquier responsable en casos de homicidio o feminicidio en la ciudad. No, pues, súper bueno, pero mientras tanto, alcalde, van 406 días desde la desaparición de Luz Lady Vanegas, 406 días y ni la alcaldía de Medellín, ni la fiscalía, ni policía de Medellín dicen algo sobre la investigación o sobre cómo tenerla de regreso. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Les cuento que desde mañana miércoles 10 de febrero se iniciará con la alternancia en 23 instituciones educativas oficiales de Medellín. AMIS, miren, el volver a las clases en alternancia en Medellín tendrá dos fases y cada una de ellas contará con 3 etapas. La fase 1, etapa 1, empieza mañana con 12 coles públicos y 11 de cobertura. La etapa 2 arrancará el lunes 15 de febrero cuando volverán solo quienes tengan protocolo de bioseguridad aprobado y plan piloto cumplido. Y la tercera etapa iniciará el próximo 22 de febrero y ahí se sumarán los coles que tengan autorización de la Secretaría de Salud y Educación de Medellín. Ustedes ya saben cuándo volverán, yo sí. Y para cerrar, les cuento que hoy y mañana tenemos parche en Carrete. Hoy a las 7 apenas se acabe el noti pueden caer. Tendremos arteterapia y melodía morada. Y mañana, pero antes del noti, a las 5 de la tarde tendremos Dante, taller de escritura. Anímate a participar. ¡Qué buen servicio! Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El lunes 8 de febrero del 2021 no se presentaron homicidios en Medellín, pero en lo que va del año ya son 40 seres amados asesinados por la violencia homicida de esta ciudad. Entre ellos, Miguel Ángel Marín Arango, nuestro editor de Ciudad, asesinado. Por ellos, por Miguel, dedicamos un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. Nos declaramos inconformes con el resultado del mundo. Revelamos la codicia de esta ciudad.
sus atajos y sus formas de sacar ventaja. ¿Ustedes sabían que antes del 91 teníamos una constitución de 1800? ¿No? Solo hace 30 años la empezamos a cambiar. Aquí les contamos. David, hola. Moradores, el 5 de febrero de 2021 se cumplieron 30 años de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue convocada por movimientos estudiantiles y de profesores para obligar al gobierno nacional a cambiar la Constitución Política de 1886, porque no los representaba y no permitía que el país avanzara ni social ni económicamente. Panas, básicamente lo que pidieron los colombianos era que tuvieran unos representantes que redactaran una nueva constitución política. Eso es una asamblea constituyente. Y es que claro, moradores, la Constitución del 86 le daba todo el poder a la Iglesia Católica y a los partidos políticos tradicionales, como el conservador y el liberal. Y a nosotros, los colombianos, nos prohibía todo, hasta pensar. Restringía el derecho al voto, permitía la pena de muerte, prohibía el divorcio y daba poderes extraordinarios al presidente, como el de elegir gobernadores y magistrados. Güey, como eso enojaba tanto a los movimientos estudiantiles, en 1988 el presidente de ese entonces, Virgilio Barco, dijo que sí, que era necesario hacerle una reforma a esa constitución. Pero no, amis, las peladas y pelados de esa época querían algo más de fondo, y era acabar con esa del 86 para crear una constitución donde la igualdad fuera para todos y no solo para unos cuantos. Por eso, el movimiento estudiantil aprovechó las elecciones del 11 de marzo de 1990, donde se eligió a senadores, representantes a la Cámara, diputados de asambleas locales, concejales, alcaldes y al candidato presidencial del Partido Liberal, para incluir un séptimo voto. Pillen qué tan avispados. Para estas elecciones había 6 tarjetones, en ese entonces se llamaba papeletas, y lo que hicieron los movimientos fue incluir una más. La séptima papeleta decía plebiscito por Colombia, voto por una asamblea constituyente que reforme la constitución y determine cambios políticos, sociales y económicos en beneficios del pueblo. Esa no estaba pautada y terminó siendo la más importante. Es más, fue la que ganó. Esa se repartió en las calles o impresa en periódicos para que la gente la recortara y la metiera en las cajas de votación. Amis, esa séptima papeleta obligó al presidente de la época, Virgilio Barco, a que decretara en que las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990 se llevara a cabo un plebiscito preguntándoles a las y los colombianos si querían o no una Asamblea Nacional Constituyente, pero no sin antes declarar estado de sitio. Eso quiere decir represión y guerra, como si fuera una cuarentena pues. Panas, a pesar de tanta traba del Estado, 5.236.863 colombianos votaron a favor y 230.080 en contra de una asamblea constituyente. Con el número de personas que dijeron sí, es que tenemos que cambiar la constitución del 86, caramba. Podríamos llenar 116 veces el estadio Atanasio Girardot. ¿Oyeron? 116 veces. ¿Y qué significó eso para Colombia? Esta es Diana Higuita, investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la UDA. Yo pienso que el balance puede ser muy ambiguo, ¿cierto? Es decir, no creo que vivamos en el mismo país que vivíamos antes de la Constituyente. Con toda seguridad ha habido muchísimas mejoras, ¿cierto? Pero yo creo que las expectativas están muy altas y la voluntad política pues tampoco fue muy encaminada a hacer efectivamente cumplir esa Constitución. Entonces, claro, cuestiones, por ejemplo, positivas tienen que ver con la consagración, por ejemplo, de un Estado social de derecho. Por lo menos es la vocación de nuestra república, de nuestro Estado, es cumplir con unos mandatos, con unos mínimos sociales. Eso no existía. La creación de la Corte Constitucional, de una jurisdicción constitucional especializada en temas constitucionales, protectora de los derechos constitucionales, ese también es otro avance muy significativo de la Constitución. Se crearon también mecanismos directamente, por ejemplo, en la Constitución para proteger esos derechos, obviamente pues como la tutela, y hay otras acciones constitucionales. La idea también, por ejemplo, de profundizar, aunque eso sí sigue siendo, digamos, también muy cuestionado, pero por ejemplo, la idea de profundizar la descentralización, es decir, que no se siga teniendo la idea de que desde el centro se toman todas las decisiones del país. Claro, entonces,
cosas como esas lo hacen pensar a uno en que la cosa iba por buen camino. La democracia no solamente representativa, en cabeza pues de los órganos de representación tradicionales, sino la democracia participativa, que los ciudadanos ejerzan control efectivo sobre las autoridades, o que estén por lo menos los instrumentos para que eso se logre. Moradores y moradoras, según la profe, los movimientos estudiantiles proponían una asamblea constituyente que fuera plural e inclusiva, y sobre todo que transformara el Estado, porque Colombia solo era mandado por unos pocos. Por eso fue necesario que las guerrillas, como el Movimiento 19 de Abril, o sea el M-19, y el Ejército Popular de Liberación, el EPL, también hicieran parte de la construcción de la nueva constitución política. La idea era que un pacto constituyente, ¿cierto?, permitiera que muchas voces se unieran a esa nueva construcción de proyecto de país, ¿cierto? Entonces, la construcción de ese proceso democrático, de ese proceso constituyente, involucró, por ejemplo, actores armados, ¿cierto?, que se tuvieron que desmovilizar o que, digamos, bajo la condición de desmovilizarse, pudieran participar en ese proyecto. Es decir, como, venga, deje las armas y venga y hablemos de política sin armas, ¿cierto? Como venga, involucre. Entonces, eso fue un marco como, claro, precisamente porque eso hacía falta, era que yo podría decir pues que se estaba generando también con esa sospecha, digamos, se estaban generando como muchos cierres políticos, y mucha gente o muchos actores entendieron que ese cierre significaba que no había vías democráticas, sino que había que tomar las armas. Entonces, precisamente para remediar es que se da ese proceso, ¿cierto? Para que ya no se tuviera la excusa, más bien, como decir aquí no se contó con nosotros, ¿cierto? Pues digamos que se centraban también muchas expectativas, ¿cierto?, en que eso iba a ser así. Ese marco está ahí disponible, pero hace falta más que la existencia de ese marco, ¿cierto? Uno podría hacer la analogía, por ejemplo, con los acuerdos de paz. El acuerdo de paz ha sido celebradísimo, pero lo que vemos también es justamente que eso por sí solo no sirve. Entre febrero y julio de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente creó la nueva Constitución Política, y hoy en nuestra sección de poder estamos hablando de eso porque gracias a ella es que actualmente vos y yo tenemos un poquito más de libertad, aunque sea en el papel, porque la profe nos dice que se vulneran muchos de los derechos que tenemos. Según ella, aún falta voluntad política para hacerla respetar, carajo. Lo que interesa es conseguir que esos ideales de libertad, de democracia, de igualdad, lleguen a la conciencia de cada uno de nuestros compatriotas y modifiquen en verdad y a fondo el comportamiento político de la nación. Compas, esa asamblea puso a perder a unos cuantos. El mismo proceso constituyente fue como un ejemplo que prende las alarmas para los partidos tradicionales. ¿Por qué lo digo? Porque el proceso constituyente tuvo una amplia participación, digamos, la segunda mayor votación de la Asamblea Nacional Constituyente fue para los exmiembros, digamos, de quienes se presentaron por el M-19, ¿cierto?, que ya había estado en un proceso, digamos, de paz con el gobierno. Entonces, claro, por ejemplo, si tú piensas en eso, uno estaría muy tentado a decir que los partidos tradicionales, en vista de esa apertura democrática, en vista de la posibilidad también de unas nuevas reglas de juego para la participación de nuevos grupos, no diría que implicó una transformación también de sus partidos, ¿cierto?, una alerta para esos partidos, para una nueva contienda en la que hay más actores. Esta es una muestra de que el pueblo unido es más fuerte que los mismos poderosos de siempre, que quieren mandar sin pensar en el bienestar de todas y todos los colombianos. Y claro, es necesario resaltar la importancia de la Constitución Política del 91. Sin embargo, para la profe, mientras el país no logre superar el tema de la cocaína y el narcotráfico, con toda la corrupción y el daño ambiental que eso genera, es muy difícil que salgamos del lodazal de la violencia. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Habitamos la ciudad en movimiento, a las otras personas, a la propia vida, porque solo se puede amar lo que se habita. ¿Conoces el Parque del Periodista y la historia detrás de ese lugar que tantas personas habitan? Katy, cuéntales.
Hoy 9 de febrero es el Día del Periodista, el día en el que todas y todos los que nos dedicamos a este oficio recordamos lo placentero y satisfactorio que es encontrar, escribir y narrar historias. Por eso, en nuestra sección de Habitar les hablamos del Parque del Periodista, ubicado en la Comuna 10 Candelaria, en nuestro amado centro de Medellín. Panas, a mediados de la década de los 60, según planeación, el periodista no cumplía con las condiciones para ser parque. Por eso se le llamó Plazoleta Hungría, tras la instalación en 1966 de la placa conmemorativa en honor a los combatientes de la Revolución Húngara de 1956. Porque esa placa, eso es algo que todavía se preguntan personas como Juan Fernando Espina, director del periódico Universo Centro. Pero en 1971 instalaron allí el monumento de Manuel del Socorro Rodríguez, un cubano reconocido como el padre del periodismo colombiano, gracias a la gestión del gremio de los periodistas, que querían ver en esa plazoleta al maestro. De ahí en adelante se le conoce como Plazuela de los Periodistas o simplemente el Parque del Periodista. Este es Juan Fernando Espina, director de Universo Centro. El lugar siempre fue en esta ciudad un lugar como tranquilo, un espacio barrial, inclusive una zona de vivienda, pues donde vivían familias con casas de familia que habitaron ahí desde mitad del siglo pasado. Hasta que, como en el 91, un grupo de personas se reúnen y deciden en un lugar que había ahí, en un negocio que había ahí que estaba en alquiler y donde quedaba un restaurante que se llamaba El Pollo Farsante. Ellos deciden montar un bar. Ese bar lo abren en ese año, pues que era como un año muy complicado porque estaba como en todo su auge, la guerra con Pablo Escobar y la época de las bombas y ese tipo pues de violencia que generaba la guerra pues con Pablo Escobar. Esta gente en ese momento, cuando caían panfletos, dicen que desde los helicópteros en los que se decía que la gente debía estar a las 9 de la noche en su casa para no correr peligro, pues esta gente decide abrir un bar ahí, el cual pusieron el Guanábano, por el nombre que antiguamente le daban a ese parque, que era el Parque del Guanábano, por ese árbol que ya no existe y que alguna vez estuvo ahí. Como nos cuenta Juan, el Parque del Periodista cambió su manera de habitarlo desde que llegó el guanábano al lugar. Pasó de ser una solitaria plazoleta en zona residencial a un espacio de estudiantes, punqueros, bohemios de diversa índole, artistas y habitantes de la noche. De ahí el parque se empezó a volver tan popular y empezaron a montar otros negocios. Como siempre había gente en el parque y como la gente que llegaba al guanábano no cabía, entonces, no sé, desde finales de los 90, principios del 2000, el lugar se empezó a llenar de otros barcitos y de muchas licoreras. Y fue cambiando el parque, como toda esta zona del centro empezó cambiando su vocación de ser una zona residencial a ser una zona pues ya como de esparcimiento, digámoslo, una zona donde desde el principio pues de la época que llegaron los primeros visitantes, además la gente siempre ha buscado el espacio para tomarse un trago ahí afuera o fumar marihuana y normalmente ahí cogió esa vocación el parque, un parque normalmente como donde siempre se ha reunido gente muy diversa y donde a pesar de que en los últimos años ya ha habido como en toda la ciudad un grupo, se ha vuelto más una plaza y hay un combo ahí que maneja el parque, pues siempre ha sido un sitio de mucha convivencia. Panas, además, en ese vértice que forman Girardot y Maracaibo, dos históricas calles del centro de Medellín y que le dan vida al periodista, hay una escultura que conmemora la masacre sucedida en Villatina. Sí, a mí, esos niños que vemos situados en el parque, es ahí el monumento que homenaja a los niños masacrados por policías el 15 de noviembre de 1992 en la Comuna 8 de Medallo. Hubo una masacre que se hizo en Villatina en la que cayeron como 9 jóvenes, entre niños y jóvenes, y un grupo de derechos humanos le ayudó a las familias de las víctimas a llevar ese caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y probaron que esa masacre había sido perpetuada por organismos del Estado en esa época porque pues sabes que los sicarios de Pablo salían a matar policías y como
como que un grupo de estos policías se fueron de civil a buscar en los barrios con quién desquitarse y llegaron a Villatina y dispararon contra un grupo de niños y jóvenes que estaban en una esquina y que no tenían nada que ver. La corte falla a favor de las víctimas y entre las cosas con las que tenía que responder el Estado era que fuera de reconocer y hacerle una indemnización a las víctimas, tenían que dejar memoria en la que el Estado aceptara que ellos habían sido culpables, que el Estado había sido responsable de esa masacre. Para eso se decidió que iba a haber una obra de arte público que hiciera honor a las víctimas y en la cual hubiera una placa en que decía que el Estado aceptaba su culpabilidad. Las mamás de esos niños que murieron allá fueron las que donde quería poner la escultura y ellas decidieron que querían que estuviera en el Parque del Periodista porque era un lugar por donde pasaba mucha gente. El Parque del Periodista, ese lugar quizá repudiado por aquellos que no conciben la palabra diversidad, es un espacio abierto que tiene muchas historias por encontrar, por narrar y por vivir. Ese es un lugar para el encuentro, habitado por comediantes, poetas, habladores profesionales, fotógrafos, historiadores, travestis, vendedores ambulantes, médicos, artesanos. Personas que persiguen sus sueños, que les gusta parchar ahí y que en medio del humo y de los tragos encuentran ahí a un parcero, parcera o hasta el amor. El periodista, moradoras y moradores, le dio el nacimiento al periódico amigo Universo Centro. En el 2008 el alcalde era Alonso Salazar y había una campaña de varias personas, sobre todo como familias que vivían en el centro de Medellín, en la que buscaban como que se acabara con el periodista. Acusaban al Parque del Periodista de ser como el sitio, casi que lo culpaban que ser como el lugar donde nacían pues todos los problemas del centro. Y con eso coincide que unas asociaciones periodísticas de Medellín empiezan a pedir a la administración que quite el busto de Manuel de Socorro de allá, que porque no era digno este lugar para que estuviera la imagen de este personaje. Entonces, en algún momento dijeron que era un lugar lleno de vagos, de gente que no le aportaba nada a la sociedad, que solamente iban drogadictos y alcohólicos. Entonces, un grupo de amigos que frecuentamos el bar El Guanábano en el parque, con ganas de dar la pelea, porque nos sentíamos como que éramos parte de esas acusaciones, dijimos, bueno, ellos dicen que nosotros no podemos aportar nada a la sociedad, pues vamos a mostrar que podemos hacer una publicación si queremos, entre los que venimos acá, los borrachos, desocupados, que como nos dicen ellos, vamos a mostrar que podemos hacer una publicación. Y le pusimos el nombre de Universo Centro. ¿Tienes algo que decir? Morada Noticias es el espacio para tu radiocolumna. Escríbenos a info@morada.co o al WhatsApp 350-666-8436 con tu propuesta sobre arte, ciudad y amar. No cambiaremos la culpa por el gozo. Morada Noticias reivindica el derecho al ocio, al olvido y el placer. Hacer lo que te apasiona sí es posible. O si no me creen, pregúntenle a Fernando Jaramillo, el escritor que les traemos hoy. Jason, hola. Como decía Ernesto Sabat, para ser escritor necesitas que la pasión te pase por el cuerpo entero, que te haga vibrar, que las angustias, los pavores y hasta los sudores por no saber cómo terminará tu obra sea un tema con el que vives día a día. Para escribir literatura se necesita mucho amor, honestidad y sobre todo ser buen lector. Eso mismo piensa Juan Fernando Jaramillo Montoya, el pelado con el que hablamos hoy para nuestra sección de placer. Fer tiene 27 años y publicó su primer libro a los 19. Para él, la escritura es un proceso de liberación. Por eso, todo escritor debe ser honesto consigo mismo. Llegó a los libros gracias a la argentina Lina Bodoc. Desde entonces, las historias, en todas las formas posibles, se convierten en su vida entera. Afirma que cree en el verdadero amor, en la bondad de los extraños y en poder hacer las cosas sin esperar nada a cambio. En general, se considera a sí mismo un partidario de las causas perdidas. Hay algo bonito en mi historia con las letras y los libros en general y es obviamente la experiencia de mi mamá. Mi mamá siempre fue una gran lectora y desde niño siempre fue como un plan familiar de leer, incluso ir a las librerías, nace también desde un momento en la infancia, ¿cierto? Creo que es elemento importante que los padres deben cuidar. Y ya posteriormente
efectivamente, pues durante mi adolescencia fui un lector más bien rebelde, optaba por no leer los libros del colegio, por ejemplo, entonces prefería leer como los libros que yo quisiera leer, y es hasta que encuentro una saga de Liliana Bodoc, una escritora argentina, que se llama La Hazaña de los Confines, que me enamoro perdidamente al punto de decir como esto es lo que quiero hacer con mi vida, a eso me quiero dedicar siempre, no solamente a escribir, sino también a ser un lector y vivir de las letras, que afortunadamente hasta este punto pues ha sido posible. Y bueno, en ese momento pues me dedico a la docencia, soy docente de teoría literaria y bueno, y afortunadamente a escribir también un poco, ¿no? Para Fer, ser escritor significa estar siempre al borde de la vida, de mil vidas, y vivirlas sin miedo de enamorarse o de morir en todas y cada una de ellas. Por eso, en su primera novela, Summer Wine, ganadora del 7º Premio de Literatura Infantil y Juvenil El Barco de Vapor, Biblioteca Luis Ángel Arango, narra uno de los momentos más duros de su infancia, ver partir a su mejor amigo, Federico. Mi primera novela se llama Summer Wine, la escribí cuando tenía 19 años. Yo la envié a un concurso así también como medio ingenuo, ¿no? Como enviaría uno una novela a los 19 años a un concurso, además un concurso nacional, una cosa como medio sin esperanzas también en el fondo, ¿no? Y de repente efectivamente la novela queda premiada. Para mí era como un sueño todavía, ¿no? Como que mi novela estuviese ahí y de repente ver ese primer libro publicado fue una sensación impresionante, pero también es una novela muy personal, ¿no? Es una novela sobre dos amigos de toda la vida, desde niños, que luego en medio de su adolescencia y en medio de los cambios que implica, uno de ellos es diagnosticado con cáncer y el otro pues tiene que acompañar también ese camino, incluso después de la muerte de su amigo, que al final no es un spoiler, la novela comienza advirtiéndonos que Juan Camilo está muerto, y bueno, Jacobo tiene que lidiar también con todos los recuerdos, todas sus experiencias a partir de la escritura. Entonces también es una novela donde intento explorar también la problemática de la escritura, la problemática de la catarsis por medio de la creación, ¿cierto? Fue una experiencia muy bonita, estaba muy chiquito, era muy niño, ya luego, con mi segundo libro, pues me otorgan el Premio de Literatura de Envigado por una antología de cuentos que se llama Los Afortunados. Pañas, para Fer los auténticos escritores solo quieren escribir, imaginar nuevos mundos y nuevas formas de vida, crear en su mente y en la de sus lectores esperanza, miedo, alegría, frustración, rechazo, felicidad y una de todos los sentimientos que existen. Por eso, siempre dice que lo importante es saber para quién vamos a escribir. Yo siempre he sido muy afortunado porque he tenido la posibilidad de escribir lo que amo y lo que siento. En mis obras también hay un asunto muy personal, un fragmento de mí. Entonces he sido muy afortunado por eso, ¿no? Porque efectivamente el mundo editorial no es un mundo fácil, es muy complejo, se mueven muchas cosas por dentro. Y creo que también la ventaja que he tenido es que he intentado moverme, por ejemplo, en el tema de concursos, en el tema de premios, porque es una forma interesante de comenzar. Para autores de renombre, autores que al menos alguien conozca más allá de la mamá, que claramente no es mi caso, pues es mucho más fácil, ¿cierto? Estos grandes nombres de la literatura, pues ellos pueden publicar lo que quieran en el momento que quieran, pero pues para nosotros, los que aspiramos algún día a poder, quizá, que es también muy utópico, ¿no? Vivir de la escritura, de que básicamente nos conocen en la casa, pues es mucho más complejo, ¿cierto? Pero creo que justamente ahí están las oportunidades. Toquen puertas, pelados y peladas. Nosotros sabemos que no nacimos con el privilegio de publicar lo que se nos dé la gana y ¡pum!, comenzar a ganar dinero de cuenta de la escritura. Pero es necesario luchar por todo lo que te haga feliz, así como lo hizo Fer. Logró su sueño porque si el Estado no nos garantiza nada, cada una y cada uno se pone las pilas a lograrlo solito y no estar ahí sentado esperando que pase. Para todas esas personas que nos estén escuchando y que les guste escribir, les apasione esto de escribir, yo creo que lo primero es mucha disciplina, es decir, la escritura no es un resultado azaroso como medio sentimentaludo, sino que es un asunto de disciplina, un asunto de concentración, de trabajo, que justamente da muy buenos resultados, es decir, lo más satisfactorio no es publicar, y creo que no debería ser tampoco un objetivo a últimas, sino el encuentro con quien te lee. Entonces la posibilidad de que alguien te lea, sea quien sea, y escuchar también cómo esas historias resuenan con ellos, creo que es lo más bonito. Gracias por escuchar Morada Noticias. Les recordamos que si tienes alguna historia y quieres que investiguemos alguna cosa, nos puedes proponer o escribir al 350-666-8436.
Recuerden que esta emisión la convertimos en un podcast para que se lo compartan a todas sus personas cercanas, para que se enteren de lo que sucede en Medellín. Estamos en Twitter y en Spotify como Morada Noticias, en YouTube nos encontramos como Morada Estéreo, en Facebook como Morada Medellín y en TikTok como Morada Med 1. Les dejo con Al lado de Insomnio en Ave. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Esta dimensión que hoy otro yo visita, al lado por sendos laberintos puedo verme escapando de mí por un camino triangular. Todo cae, todo puede caer, no siempre es libre la caída. Todo cae en sí. Voy cayendo sin quererlo entender. Eco origen, ¿en cuál borde estaré? En la otra acera me veo caminar. Aladas, las almas sin sombras drenan horas y se unen por un cordón cuando se desdoblan, tensados por la sincronicidad.